4 de la mañana, me complace, me alegra saludar a Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el verano y la vuelta? Bueno, ya sabes que como nosotros no desconectamos del todo, la vuelta tampoco es demasiado complicada. Ya veremos cómo llegamos a las Navidades, que llegamos algunos, entre los cuales te incluyo con la lengua afuera. Pero bueno, evidentemente con todas las cosas que están pasando, pues contento desde el punto de vista informativo, porque tenemos muchas cosas que analizar, pero Demasiado, evidentemente casi. preocupado. Sí, preocupado y viendo cómo se van confirmando algunas tendencias que hemos ido pues algunos avanzando y que ahora pues ya son Vox Populi, que incluso los grandes medios de desinformación masiva pues respaldan como si siempre los hubieran defendido, ¿no? Un poco de vergüenza ajena también da José Antonio. Sabe la audiencia que nos gusta mucho buscar en lo oculto detrás de las cosas, ¿no? Detrás de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocultan las guerras de Hamas, Israel, Hezbollah y la guerra de Ucrania? ¿Qué hay detrás? Bueno, lamentablemente, pues la guerra, como dices, es la gran protagonista en el este de Europa, en un Oriente Medio también en el que el gobierno de Israel pues ha ido cumpliendo a rajatabla el guión que hace mucho tiempo diseñó Netanyahu y que en realidad bebe en buena medida del plan de expansión de Ben Gurión, hablando de ese gran Israel, que es un anatema, es algo de lo que nadie quiere hablar, pero nosotros tenemos que hablar porque realmente no es que esté muy oculto, es que nos lo quieren ocultar. Un Netanyahu que necesita mantenerse en el poder a toda costa y sobre todo hacer de la industria de la muerte pues su principal valedora en lo que es ya una huida hacia adelante que poco o nada tiene que ver con la defensa del territorio, aunque todavía haya muchas personas que sigan considerando que Israel se está defendiendo. Israel es el único país del mundo que puede atacar 3, 4 estados al mismo tiempo y todavía considerarse que se está defendiendo. Aquí hay una agenda que se está cumpliendo, como digo, y lo peor de todo es que esto es solo el principio. Es decir, Netanyahu quiere ir mucho más lejos. El plan es una guerra total que incluya a Siria, a Irak y a Irán. Ya el pasado junio, el ministro de Exteriores de Israel, de forma pública y notoria, puso la diana en el Líbano y dijo: tenemos que cambiar las reglas del juego en el Líbano y tenemos que ir a una guerra total para destruir Hezbollah, que es algo que no se ha podido hacer nunca a pesar de los múltiples intentos, y sobre todo pues realizar una ocupación del Líbano. En esta ocasión parece que los mismos que defienden que hay una invasión en Ucrania no hablan de invasión del Líbano, no deja de ser curioso, ¿no? Y en las últimas horas pues hemos asistido a esa operación terrestre que viene precedida por bombardeos masivos en los cuales se ha atacado de forma indiscriminada a objetivos civiles, algo que también permanece oculto pero que es evidente, edificios residenciales masacrados, éxodo de familias hacia Siria. Yo ayer tenía algunos datos y hablaba en mi programa de 100.000, esta mañana ya eran 1.000.000 hogares que están huyendo a Siria sin saber que a lo mejor ahí acaban siendo objetivos. Y este aspecto de la ofensiva terrestre es muy relevante porque el ejército israelí ya ha fracasado en los últimos intentos por ocupar Líbano. Esta guerra tiene enfrente a Hezbollah, que a diferencia de Hamas cuenta con algunas ventajas militares considerables. La primera y más obvia, aparte del apoyo que pueda tener de Irán, que de momento Irán ha dicho que no va a mandar tropas a la región, la mayor ventaja es que no es posible cercar a sus fuerzas como se pudo hacer en el perímetro acotado de Gaza, rodeado por Israel. Eso ya lo hemos empezado a ver esta noche. Tenemos que tener en cuenta de que Gaza es Israel, Egipto y el Mediterráneo. Aquí no. Aquí este contraste es importante para el tiempo que demandaría una campaña. Es casi imposible cortar las rutas de suministro que se extienden desde el sur del Líbano, 2/3 de Siria, el sur de Irak y todo el territorio iraní, pero es la llave. Es decir, una vez que tú ya tienes esa llave, ya puedes justificar actuaciones en estos países planteando que en realidad estás luchando contra Hezbollah. Estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados frente a los 360 kilómetros cuadrados de Gaza, ¿no? Y luego el hecho de que las milicias de Hezbollah, a pesar de los bombardeos, tienen muchísimos más efectivos que jamás. Esto implicaría que hay incentivos para que el ejército de Israel no siguiera adelante, pero teniendo en cuenta la mentalidad de determinados halcones del gobierno israelí y de una parte de su cúpula militar, pues esto es una oportunidad para iniciar otra guerra que se extienda en el tiempo. Además hay que asumir que Israel tiene problemas económicos serios. Ayer mismo Moody's volvió a rebajar la calificación de la deuda de Israel. Israel tenía una economía fundamentalmente agrícola, también textil, industrial tecnológica, ligada al complejo militar industrial. Ya prácticamente se ha quedado solo con esa parte tecnológica y también con el negocio del pulido y la venta de diamantes, con un triángulo entre Estados Unidos, Holanda e Israel, unos diamantes que si nos ponemos también a bucear pues podemos ver cómo se extraen esos diamantes, esos famosos diamantes de sangre. ¿Cuál es la circunstancia aquí que me parece fundamental? Que todo esto se está haciendo con el apoyo de Estados Unidos. Es decir, cuando Blinken ayer o antes de ayer planteaba en un discurso el secretario de Estado de Estados Unidos y decía: oiga, es que hay que parar un poco, hay que desescalar,
no nos estaba diciendo la verdad, nos estaba mintiendo, porque hoy hemos sabido, la NBC lo acaba de publicar hace unas horas o hace unos minutos, la verdad es que yo por las noches ya duermo poco, y lo que planteaba NBC es que todo esto se hace con el beneplácito y con la colaboración de Estados Unidos. Aquí tenemos muchos incentivos, muchos elementos que nos hacen ir hacia allá. Por un lado, el corte mesiánico de toda esta operación, no hay que olvidarlo. Netanyahu es ateo, pero hay personas dentro de su gobierno, y esto también es algo que permanece oculto, no se quiere decir que están buscando una conflagración mundial para que venga el Mesías. Yo entiendo que esto a muchos les puede parecer ciencia ficción, pero hay personas en puestos de poder que están convencidas de ello, los mismos que no creen que vino el Mesías hace 2000 años, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema. Luego tienes el aspecto económico, como te estoy diciendo, necesitas mantener la guerra para justificar el envío no solo de armamento, sino de dinero por parte de Estados Unidos. Y luego tienes también ese componente de Netanyahu de mantenerse en el poder y de evitar ser procesado por corrupción. No olvidemos que se ha procesado de corrupción. Y luego tienes el tema del gas, que el propio domingo también el ministro de Energía de Israel, pues en unas declaraciones públicas, pues yo creo que también se le fue un poco la mano con esas declaraciones al admitir que uno de los objetivos principales era romper un acuerdo sobre una serie de yacimientos de gas que tiene conjuntamente Israel con Líbano, y que además se llegó a un acuerdo en octubre del año 2022 para fijar la frontera marítima en torno a esa famosa línea y repartirse un poco esos yacimientos, unos yacimientos que son muy importantes y que son parte del compromiso que tiene Netanyahu con la Unión Europea para poder sustituir parte del suministro gas ruso a Europa. Vemos al final que hay demasiados incentivos, como te decía, para que se detenga esta guerra, ¿no? Y luego, con respecto a Ucrania, no, pues cada día que pasa sin que Ucrania y la OTAN acepten que las repúblicas del Donbass ya no forman parte del régimen de Kiev, es un día perdido. Yo entiendo que esto también es muy difícil de asumir. A los que llevamos diciendo esto mucho tiempo nos han llamado de todo, nos han puesto en listas negras, ha habido caza de brujas. Este verano incluso aparecía yo en algún listado, y también tú, porque decían que trabajaba para ti en exclusiva, lo cual no ha dejado de ser gracioso, ¿no? Nosotros porque ya somos talluditos, pero esto a más de uno le puede asustar. Ahora The Economist, New York Times, prácticamente todas las publicaciones, el propio Donald Trump, en su último mitin, o en uno de sus últimos mítines en Carolina del Norte, decía que el emperador estaba desnudo. Decía, oiga, es que la Ucrania de antes de 2022, de antes de febrero de 2022, no existe. Es que ha dejado de existir. Es que aquí ha habido una guerra civil que ha durado, o sigue durando, porque esto es parte de la guerra civil, prácticamente una década, y hay unos territorios, los de la República del Donbass, que no quieren seguir perteneciendo a Ucrania. Entonces, que haya personas que defiendan derechos de autodeterminación, por ejemplo en España, y que no sean capaces de ver que en el caso de Ucrania no es que haya un derecho de autodeterminación, sino que las repúblicas del Donbass en su día escogieron dos opciones, solo tenían dos posibilidades cuando se produce el golpe del Maidán. O bien inicio una guerra civil, o bien me aparto y me declaro, bueno, no independiente sino autónomo. Se llega a un acuerdo para que sean autónomas esas repúblicas y posteriormente empiezan a ser atacadas por el propio régimen de Kiev. No podemos pretender que la gente del Donbass siga queriendo pertenecer al régimen de Kiev. Y ahora es que hay un elemento legal que podemos considerar desde Occidente, que además puede ser un asalto o un golpe de Estado, pero que la República del Donbass consideran como algo inherente a su propio sistema, y además para ellos es democrático. Y es que ahora están bajo la tutela de la Constitución rusa. Entonces, ahí no va a haber vuelta atrás. ¿Cuál es el problema fundamental? Bueno, pues que lo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Que el Partido Demócrata no quiere asumir esta realidad. Donald Trump sí, en buena medida, porque ya el 70% de los ciudadanos norteamericanos no tragan con el relato oficial. Y luego, más allá de lo que piense cada uno sobre Zelensky, sobre Putin, sobre la Casa Blanca o los mensajes de la Unión Europea, insisto, este régimen del Donbass y sobre todo de Crimea ya desde hace mucho tiempo, pues implican que están bajo esta tutela de Rusia. Y aquí también desempeña un papel importante el hecho de que Estados Unidos esté a las puertas de las elecciones, porque tenemos un complejo militar industrial que quiere asegurarse todos los contratos posibles, pagados con dinero de los contribuyentes norteamericanos, que envían el dinero a Zelensky para que, tras ser sustraído una parte, pues vuelva a las cuentas de los grandes gigantes armamentísticos. En estos momentos se está robando al pueblo norteamericano, pero no le están robando los ucranianos, le están robando sus propias autoridades, junto con los señores de la muerte, participados y controlados, al igual que los principales medios de comunicación del país, por los grandes fondos de Wall Street y por los bancos. La última visita de Zelensky, firmando bombas, visitando esa fábrica de armamento, haciendo campaña por Kamala Harris, ha abierto una brecha importante en el Partido Republicano. Incluso los halcones que defendían esta guerra ya no quieren que Zelensky siga al frente, y aunque le han entregado 7.900 millones de euros de los contribuyentes, pues como digo, ha terminado de encender a la bancada republicana
y veremos al final lo que sucede, sobre todo si llega Trump al despacho Oval, ¿no? ¿Cuál es el riesgo aquí? Fundamental. Aparte de las muertes diarias que se producen sin que haya prácticamente una variación del territorio. Yo hace muchos meses decía que la guerra se había terminado. Hay mucha gente que me ha criticado ese discurso que yo hacía. Si uno se coge el mapa, prácticamente la guerra no ha terminado, porque en los últimos meses no ha habido avances considerables. ¿Por qué? Porque Rusia nunca quiso invadir el país, ¿no? El gran riesgo aquí, como digo, es que Rusia pueda responder atacando a uno de los países de la OTAN que están participando en esta guerra, a pesar de que Ucrania no es un país de la Alianza, aunque haya sido usado por ella, y lo sigue siendo, como laboratorio, como patio trasero, para lavar algo más que sus vergüenzas a lo largo de los últimos años, y luego tras la mirada puesta a los recursos naturales. Y con esto termino. Yo vuelvo a insistir, esto no es que lo diga yo, es que políticos republicanos como Lindsey Graham llevan años reclamando que la OTAN expropie los minerales ucranianos como pago por el apoyo financiero y militar de Estados Unidos. De hecho, se acaba de reestructurar la deuda de Ucrania en este sentido, y la propia revista Forbes, nada sospechosa de ser prorrusa y que no aparece en estas listas que hacen los servicios de inteligencia occidentales en sus cazas de brujas, ha publicado un mapa con la localización exacta de estos recursos, que en su gran mayoría, cosas de la vida, están situados en el este de Europa. Otra razón económica para la guerra, José Antonio. Momentos fundamentales que nos visita a la vuelta del verano, en este ya octubre que comienza hoy, es el movimiento al alza de los partidos de lo que la izquierda llama extrema derecha, una amalgama de partidos de extrema derecha, de derecha no globalista, una suma de partidos que van contra el sistema. Y que en Europa, aunque todavía no están consiguiendo gobernar, sí están empezando a ganar elecciones y está empezando a preocupar a Bruselas. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese auge? Aquí un poco es estamos también ante la profecía autocumplida. Es decir, tú tienes una economía europea que depende fundamentalmente de Alemania y también de Francia, pero Francia vemos que ahí tiene una crisis importante, una crisis fiscal, una crisis institucional. Y entonces tú, para lanzar tu proyecto de Estados Unidos de Europa, necesitas destruir la capacidad de Alemania de oponerse a determinadas cuestiones, sobre todo a la emisión de deuda pública masiva, en el contexto de ese plan Draghi, ¿no?, que también has analizado en las últimas semanas y que si quieres un día pues podemos un poco entrar a fondo en él. Entonces hay que destruir a Alemania. ¿Cómo se destruye Alemania? Rompiendo su alianza energética con Rusia. Si rompes la alianza energética con Rusia, también rompes la posibilidad de que haya una unión euroasiática, que es precisamente eso lo que lleva buscando Estados Unidos desde hace mucho tiempo por intereses propios. Es decir, aquí sí que no hay una cuestión de élite, sino de intereses propios, porque no quieren que haya una lucha por la hegemonía. Y una vez que tienes ese contexto, es evidente que si tus gobernantes no protestan, no levantan la voz contra esta injerencia extranjera, hoy que está tan de moda hablar de injerencia extranjera, pues llega un momento en el que la población poco a poco se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. A mí siempre me decían de pequeño que las mentiras tienen las patas muy cortas. Era solo cuestión de tiempo. Cuando se produjeron las primeras intervenciones militares rusas en Ucrania, cuando empiezan a decirnos que nos teníamos que duchar con agua fría para perjudicar a Putin, hay gente que se ha olvidado ya de esto. Esto es como lo de la pandemia, hay gente que se ha olvidado. Nos decían eso, dúchense con agua fría, no gasten gas. Mientras tanto, los mismos gobernantes estaban promoviendo, europeos, como hemos visto ahora según los últimos datos, seguir comerciando con Rusia utilizando la puerta trasera de Kazajstán, de Kirguistán. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se necesitan Rusia y Alemania, se necesitan Rusia y Europa a muchos niveles. Una vez que eso se rompe, lo que provocas es una crisis económica. O lo que haces es agudizar una crisis económica que ya estaba en marcha, esa crisis del 2008-2012 que no se ha solventado porque lo único que se ha hecho ha sido enterrarla con montañas de deuda pública. Pero sin embargo ya tienes un enemigo a quien echarle la culpa, en este caso a Rusia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los ciudadanos se dan cuenta. Entonces hay elecciones en Alemania, se coge uno el mapa de Alemania. ¿Qué han votado los ciudadanos del este de Alemania? Pues por una formación que se niega a pasar por ese aro. Sin entrar a si son formaciones de extrema derecha, si son formaciones algunos dicen ultras nazis. Bueno, los ultras nazis fundamentalmente están en el ejército de Ucrania y aquí a todo el mundo parece darle igual. Yo a lo que voy es que hay un movimiento sociológico que era normal que tuviera un cierto auge, por eso no creo que estén sorprendidos los diputados europeos, los responsables europeos. Otra cosa es que lo vayan a utilizar, un movimiento de auge del patriotismo. Pero el patriotismo planteándolo como no quiero injerencias extranjeras. Porque mientras estamos buscando injerencias rusas, injerencias bielorrusas, injerencias chinas en Europa, aquí lo que tenemos constatado son injerencias de Marruecos, injerencias de Reino Unido e injerencias de Estados Unidos. Y la población al final se harta. ¿Cuál es el problema, entre comillas?
que estos partidos, aunque tengan un cierto auge, no pasan del 30% de los votos, 35% de los votos, es decir, se quedan sin posibilidad de gobernar. Pero hay una puerta trasera que ha establecido la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, completamente antidemocrática, de corte totalitario, y es utilizar el programa de compras de deuda del Banco Central Europeo para ir modelando esas estructuras de los países y para ir solucionando lo que los votantes vayan reflejando en las urnas. Me explico. El caso de Francia ahora mismo es paradigmático. ¿La crisis fiscal que tiene Francia es muy distinta a la que tiene España? No. ¿Por qué la prima de riesgo francesa es superior a la española? Pues si los dos están basando su crecimiento en la deuda pública, si los dos tienen unas economías anquilosadas, incluso Francia podríamos decir que tiene más posibilidades a largo plazo porque tiene una energía nuclear y porque tiene un líder, Macron, que por mucho que digamos, pues tiene un papel internacional, sobre todo dentro de las élites, mucho más importante de lo que tenga Pedro Sánchez. Pues lo que está haciendo el mercado, entre comillas, es descontar que el Banco Central Europeo, si Le Pen en algún momento tiene tareas de gobierno, va a hacer un ataque especulativo a Francia. Y va a hacer un ataque especulativo a la deuda francesa. ¿Cómo? Pues diciendo que deja de comprársela. Por eso el Banco Central Europeo quiere establecer criterios políticos en su política monetaria. No lo dicen así de claro, sino que plantean, por un lado, el asunto climático, es decir, todo el que no pase por esa Agenda 2030, ahora 2045, Agenda Climática, Europa Next Gen, puede dejar de recibir fondos, y por otra parte, también ese mantra de la desinformación, ese mantra de que viene la ultraderecha para plantear, oiga, en el momento en el que el Banco Central Europeo o la Comisión Europea, mejor dicho, considere que alguno de esos países hace una reforma que no guste a esas élites extractivas, a esos burócratas europeos, entonces se pone en marcha la herramienta del Banco Central Europeo. Por eso, algunos llevamos también muchos años diciendo que era algo muy contraproducente y antidemocrático que el Banco Central Europeo comprara deuda de países en apuros. A pesar de lo que pueda parecer en principio, es un secuestro. Por cierto, nadie habla de cómo el Banco Central Europeo sigue comprando deuda de grandes empresas en Europa. Porque el Banco Central Europeo sigue comprando deuda de Repsol, de Telefónica, de Iberdrola. No me quiero dejar ninguna, prácticamente todas las grandes, no solo españolas, también alemanas, también francesas, también italianas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está pretendiendo con todo esto? Pues mantener una ficción, y es que hay un crecimiento económico europeo, un crecimiento económico que no existe, que si miramos los PMI desde hace muchos meses estamos en recesión y que va a servir para introducir ese plan Draghi, que como te digo, si quieres un día, pues lo analizamos con un poco más de tranquilidad, José Antonio. A partir de ahí tenemos una fotografía, Lorenzo, cada vez más clara alrededor de que China va a poner todo lo que sea necesario, ¿no? Yo decía esta semana, whatever it takes, ¿no? El modelo Mario Draghi llevado a China, lo que haga falta, el dinero que haga falta, las medidas que hagan falta, todo lo que sea necesario para que China pueda relanzarse, para que pueda volver a coger impulso. ¿Qué es lo que de verdad hay en ese plan de estímulo chino? Y eso que solo han enseñado la patita, es decir, si lo comparamos con cualquier tipo de plan de estímulo que esté aplicando en estos momentos Europa o el Tesoro de Estados Unidos, es un plan, bueno, pues parece incluso infantil, ¿no? A ver, aquí la clave es que China no tiene inflación. China prácticamente no tiene inflación. Entonces, lo único que le puede limitar para lanzar planes de estímulo es que quiera proteger el yuan. ¿Por qué querría proteger el yuan si tiene un problema ahora mismo China de exportaciones? Porque su principal demanda externa, que somos Estados Unidos y Europa, estamos comprándoles menos o está habiendo una desaceleración motivada en buena medida por ese estancamiento de Estados Unidos y esa crisis económica de Europa. Pues fundamentalmente porque tiene a las puertas un nuevo sistema monetario, el nuevo sistema BRICS, que se va a fundamentar. Un 40% del valor de esa nueva divisa BRICS va a ser el oro y el otro 60% el valor de las monedas nacionales, unas monedas nacionales entre las cuales evidentemente en todo BRICS la que va a brillar pues es la de China, que de momento tiene un papel muy pequeño en el comercio internacional a pesar de la desdolarización que se está produciendo, pero evidentemente no es un momento para que tú reduzcas el poder adquisitivo de tu moneda. Pero si no tienes inflación, pues entonces puedes lanzar planes de estímulo. El plan que acaba de anunciar, que son 250.000 millones de euros al cambio aproximadamente, que son 2 billones de yuanes en bonos soberanos especiales y luego otro billón para inyectar en los bancos estatales, es una noticia que ha provocado muchos titulares incendiarios en muchos medios económicos occidentales, planteando, por un lado, que hay un plan de estímulo, lo cual es cierto, pero por otro lado que la economía china se está ahogando y que está desesperada emitiendo deuda pública. Pero esto no es así. Esto no es así porque si uno analiza
realmente los movimientos del Banco Central, el Banco Central chino ha sido muy cauto. Es decir, ha habido muchas veces, tú lo sabes, el mercado, entre comillas, las agencias de calificación, los grandes bancos esperaban que hubiera una rebaja de tipos de interés y no se producía. Y entonces volvía otra vez el nerviosismo. ¿Cuál es el cambio aquí? Que China se ha dado cuenta de que tiene que compensar con mucha demanda interna la falta de demanda externa que va a venir en los próximos meses y los próximos años. Entonces el consumo de los hogares chino, que no está cayendo, está creciendo, pero China quiere que crezca más para que sea una palanca superior en su crecimiento del Producto Interior Bruto, que ahora mismo estaríamos en un 4,5, que tampoco está tan lejos del 5,5 con el que quiere cerrar el año el gobierno chino. Entonces, es verdad que el gobierno chino quiere elevar esa demanda interna, pero no porque está cayendo, sino porque desea que crezca más para compensar esa caída de la demanda exterior, que se produce como consecuencia, como digo, de ese hundimiento económico de Europa y de un estancamiento de Estados Unidos. Las últimas cifras publicadas la semana pasada indican que Estados Unidos está creciendo a un ritmo del 0,7%, si lo cogemos en términos mensuales. Y luego también es cierto que los bancos chinos tienen problemas derivados de su exposición al sector del ladrillo. Esto no es nuevo, pero hasta ahora se ha evitado la crisis financiera con pocos ajustes de la oferta monetaria, con lo cual tienen cierto margen, vamos a decirlo así. Y luego lo que te comentaba al principio, ¿no? Vamos a poner esto un poco en contexto. Es decir, 250.000 millones de euros al cambio nos puede parecer una cantidad de nueva deuda enorme. Bueno, es que el Tesoro de Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, el pasado octubre tuvo que emitir para pagar a los acreedores 112.000 millones de dólares simplemente en un mes. Para pagar a los acreedores. Y durante todo este 2024 el Tesoro que dirige Janet Yellen se va a ir a récords absolutos de deuda pública, ¿no? Estamos en un modelo de deudocracia mundial. Es decir, todo se sostiene emitiendo nueva deuda. China ha querido proteger al yuan, China no ha querido hacer una política inflacionaria. Bueno, pues veremos hasta qué punto estas medidas se pueden quedar aquí o pueden ir acompañadas, como tú decías, por un gran bazooka que por un lado pues pueda beneficiar a la economía de China en términos macroeconómicos, en términos de PIB, pero que tiene un problema fundamental. Y es que si tú vas minando el poder adquisitivo del yuan con emisiones de ese tipo, si tú vas cercenando un poco ese valor tipo de cambio del yuan, pues no vas a poder mantener tus exportaciones y por mucho que tengas una demanda interna, pues al final tu producción industrial se verá notablemente afectada. Una producción industrial de China que ahora mismo está creciendo un 4,5 interanual. Es decir, ya lo quisiéramos en Europa, tener un 4,5 interanual. ¿Es menor al 5,1% de julio? Es menor. Pero hombre, calificar este crecimiento como una economía que se tambalea, como están haciendo algunos grandes medios en Estados Unidos y en Reino Unido, bueno, pues me parece bastante exagerado. La clave va a estar en cómo calibras esa balanza entre mantengo el poder de mi divisa, sobre todo para presentarla en esa cumbre BRICS, que se va a celebrar dentro de muy poco, y pues la capacidad también que pueda tener China para poder aumentar esa demanda interna. Ya quisiera yo estos problemas para los países europeos, también te lo digo, José Antonio. Aún así hay alguien que también se está acercando a Xi Jinping y está llamando mucho la atención. No es otro que Javier Milei, que ayer estaba con Bukele. ¿Qué está pasando con esa relación, ¿no?, entre Milei y Xi Jinping? Aquí el problema es que tú no puedes hacer una política. Puedes llegar al gobierno haciendo una política simplemente de discursos, incendiaria, de meeting, ¿no? Yendo a tesis maximalistas. Así muchos han ganado las elecciones. Algunos consideran que esto es populismo. Bueno, si es lo que la gente quiere, pues de alguna manera también hay que respetarlo desde un punto de vista democrático. Pero recordarás cuando Milei hacía aquellas declaraciones diciendo que en ningún momento iba a hacer ningún pacto con comunistas, decía, y metía en el mismo grupo a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a Nicaragua y a China. Y cuando llega al gobierno, bueno, pues nosotros aquí, yo concretamente, pues hice un análisis planteando que realmente China es un país muy importante para Argentina y que Milei pues estaba realizando una política suicida poniéndose exclusivamente en manos de Estados Unidos, porque hay un factor que yo he defendido en numerosas ocasiones y que creo que va a ser la clave para determinar la geopolítica de los terceros países en los próximos años, y es que Estados Unidos está obligando a los diferentes países a elegir con nosotros o contra nosotros. Sin embargo, China, de una manera yo creo bastante más inteligente, está ofreciendo contratos, está ofreciendo acuerdos económicos fundamentalmente sin entrar en análisis geopolíticos y sin pedirte que te salgas o que entres en ningún club. Claro, esto al final, bueno, pues se ha caído por su propio peso. Los dólares que iba a utilizar Milei para pues dolarizar la economía argentina no han llegado porque no podían llegar.
los acuerdos con Wall Street pues están muy bien, pero al final no puedes pretender que fondos de inversión te metan dinero a las puertas, sobre todo porque el proceso legislativo para ir poco a poco vendiendo su país a trozos, que es lo que está haciendo Milei, pues ha ido bastante despacio, pues como es normal también si no tienes el control de las cámaras, ¿no? Pero claro, este giro ha sorprendido a muchos, muchos que no saben que al poco tiempo de llegar a la Casa Rosada, ya Milei empezó poco a poco a aplacar sus críticas ideológicas. Dijo, si recuerdas, que él no estaba en contra de que los particulares o las empresas pudieran hacer negocios con los chinos, y entonces China, pues también de manera bien paradigmática, sacó y puso sobre la mesa ese swap de 5.000 millones de dólares, que es clave para sostener las reservas del Banco Central, porque Argentina todo lo que le compra a China lo compra a través de una línea de crédito, que es un swap que tiene que ser renovado de forma continua. Y además China es una fuente de divisas para el Banco Central argentino. Si tú tienes un problema de divisas y tú tienes dos países, dos gigantes que además están peleando, que están luchando por la hegemonía, pues tú lo que tienes que hacer es jugar con las dos bandas, como está haciendo por ejemplo Arabia Saudí, como están haciendo otros muchos países de los BRICS. Y aquí lo que planteamos es, lo inteligente es eso, porque lo otro es un suicidio. Este swap se ha renovado después de los acuerdos, se tiene que renovar otra vez en junio del 2025, es decir, esto es anual, y luego Argentina tiene múltiples inversiones chinas en el país, fundamentalmente en infraestructuras, que no pueden dejarse ahí. Entonces, desde esta perspectiva, se abrió un capítulo diplomático que se ha intentado ocultar también. Algunos decían que criticábamos a Milei por esto. No, todo lo contrario, a mí me parece muy positivo. Entonces, en la Asamblea General de la ONU, Mondino se reúne con su colega chino Wang Yi, junto a Karina Milei y al ministro Caputo. Una Karina Milei que es la responsable en buena medida de establecer estas relaciones con China, porque Diana Mondino, la canciller, nada más llegar a la Casa Rosada también, pues dejó plantado al embajador chino y se montó una crisis diplomática importante. Se están llegando a acuerdos en estos momentos para avanzar en inversiones de China en el sector del litio y en el norte argentino, y luego en el sector energético en torno a los yacimientos de petróleo de la Patagonia. Que esto es justo lo que quiere Elon Musk. Es decir, Elon Musk quiere ese litio argentino. Las petroleras norteamericanas quieren el petróleo de la Patagonia. Por lo tanto, vemos una vez más como aquí hay una pelea por la hegemonía. ¿Qué hace Milei? Pues le dice a los señores de Wall Street y al Fondo Monetario, mirad, yo pensaba que debéis apoyar más, entonces me voy a acercar a los chinos. Entonces Karina Milei va a participar en la exposición internacional el 5 de noviembre en Shanghái, va a ir como representante de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones, que es una forma en la que Milei le ha quitado a Diana Mondino una parte de la política exterior del país. También recordarás, y nuestros telespectadores también, que Diana Mondino estuvo a punto de ser expulsada, estuvo a punto de salir. Al final lo que han hecho ha sido darle más poder a Karina Milei, que es la persona más fuerte de ese gobierno, y ahora, en ese contexto, con todo esto sobre la mesa, seguramente que ya nuestros amigos, los que nos están viendo en sus casas, pues comprenderán que no es tan extraño que Milei diga públicamente que acaba de darse cuenta de repente, ¿no?, como el que ha visto la luz, que China es un socio comercial muy interesante porque no exige nada, que es la expresión que él ha usado también, ¿no? Es verdad que China te coloniza económicamente y tecnológicamente, pero tampoco se trata de echarse en brazos de los chinos, se trata de jugar, como digo, con esas dos bandas. Problema, que ahora la Casa Blanca está con la mosca detrás de la oreja, que ahora Nicholas Burns está muy preocupado, que ahora Anthony Blinken está muy preocupado, porque se están dando cuenta de que, de igual manera que Argentina querían que fuera un ejemplo para ver cómo un Estado puede sumirse exclusivamente a los designios de Estados Unidos, pues ahora lo que están dando es el mensaje contrario, es decir, que hay posibilidad de llegar a otras alianzas sin que haya sangre de por medio. Bueno, pues veremos hasta qué punto la Casa Blanca, esta o la siguiente, es capaz de asumir este escenario. José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, un placer volverte a tener aquí en Negocios Televisión. Buen día. Encantado, ya sabes que para mí también es un placer y nada, pues ya nos iremos viendo aquí todas las semanas, al menos un par de veces. Un fuerte abrazo, José Antonio. Un fuerte abrazo, Lorenzo. Buen día, buen negocio.